Embajadora Marta Bárcena, muchísimas gracias por estos minutos para Latinos y antes de comenzar simplemente reconocer este nombramiento como embajador eminente, reconociendo también 40 años de trayectoria en el servicio exterior mexicano. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Enrique, y gracias al auditorio de Latinos y un experimento tan interesante ahora en esta nueva época de redes sociales y de medios digitales. Me parecía muy importante hacer un balance de su gestión. Poquito más de 2 años al frente de la sede diplomática mexicana en Washington, sin duda la asignación más importante del servicio exterior de nuestro cuerpo diplomático. ¿Con qué se queda después de estos 2 años como embajadora de México? Primero es haber logrado la ratificación del TEMEC. Porque si bien el TEMEC se firmó el 30 de noviembre, pues todo el mundo sabíamos que para lograr la ratificación iba a ser todavía un proceso complejo, cuyas negociaciones con el representante comercial llevó el entonces subsecretario Jesús Seade, y a la embajada y a mí nos tocó básicamente hacer el cabildeo en el Congreso. Y fue una experiencia, además de muy interesante, muy enriquecedora, porque nos dimos cuenta de varios temas. Uno, que a pesar de la importancia de la relación comercial, muchos congresistas no terminaban de darse cuenta de la importancia de México para sus estados. La embajada hizo un trabajo excepcional analizando esta relación comercial de México con cada estado de los Estados Unidos y con la Secretaría de Economía y el sector privado mexicano, la oficina del CCE, la relación a veces con cada distrito electoral. Entonces, esta información se la presentamos al Congreso y creo que eso coadyuvó a que finalmente el TEMEC fuera aprobado por el mayor número de votos en la historia del Congreso de los Estados Unidos, a excepción del Acuerdo de Libre Comercio con Israel. Y creo que estar subrayando machaconamente siempre en toda presentación que yo hacía la importancia de la comunidad mexicana, mexicoamericana y el respeto que merece. Y decir que el Estados Unidos de hoy no sería lo que es sin los mexicanos. Que sin duda fue un éxito, ¿no? La negociación que se llevó a cabo en las entrañas del Capitolio para la ratificación del TEMEC. ¿Le preocupa que algunas de las decisiones en materia energética que se están tomando en este momento en México violenten el espíritu de ese acuerdo? Al menos esa es la percepción del lado estadounidense. Yo creo que es un poco más, debemos de matizar un poco más, Enrique. Conversando con mi colega, la embajadora canadiense, me decía, mira, la existencia del TEMEC no significa que no vaya a haber problemas o diferencias. Lo que significa es que el TEMEC nos da el marco jurídico para resolverlas. No vamos a evitar las diferencias y los problemas. Lo que vamos es aprovechar el marco legal que tenemos para resolverlas. Algunas veces se resolverán a nuestro favor, otras veces quizás no. Y sin duda alguna ya hemos recibido en la embajada, antes de que yo dejara la embajada, recibimos algunos comentarios, cartas, aproximaciones de empresas y de autoridades expresando su preocupación sobre algunas medidas que inmediatamente transmitimos, la embajada transmitió a México, a la Cancillería, que compartió con la Secretaría de Economía, que es la que tiene que administrar e implementar el tratado, y con el propio presidente de la República. Y existe la percepción que desde la administración anterior en México se había abandonado un poco la relación con el Partido Demócrata, con el liderazgo demócrata. Sí. Esa percepción sin duda se intensificó cuando el presidente López Obrador hace una visita oficial a Washington y no se reúne con miembros o líderes del Partido Demócrata. Hay tensiones entre el gobierno mexicano y el liderazgo demócrata en los Estados Unidos. Mira, yo te voy a contar una anécdota que quizás estoy pecando de indiscreta, pero hubo un par de veces que algunos funcionarios de la administración Trump me llamaron y me dijeron, embajadora, es que la vemos demasiado cercana a los demócratas. Entonces yo creo que nunca hubo ese distanciamiento de los demócratas. Efectivamente, el presidente no se reunió con el liderazgo demócrata en julio porque habían dos aspectos que teníamos que considerar. Uno, las limitaciones del propio COVID. La visita fue con una comitiva muy reducida, con medidas sanitarias muy estrictas, pruebas de anti-COVID, PCR todo el tiempo, etcétera. Y segundo,
porque la visita se limitó a unas cuantas horas y a dos temas esenciales. Uno, subrayar la entrada en vigor del TEMEC, justamente, y dos, explorar y ver, acordar la cooperación en materia de la lucha contra el COVID, particularmente en la frontera. En algunas cosas se avanzó, en otras no tantas. Por ejemplo, avanzamos en algo de coordinación en la frontera, pero no en todo lo que hubiéramos querido. Entonces, el tiempo, el manejo de los tiempos, pues tampoco daba para los encuentros con el liderazgo demócrata. Y como yo repetí varias veces, el presidente se entrevistó con el presidente de los Estados Unidos en su calidad de presidente de los Estados Unidos, no de candidato del Partido Republicano. Pero es imposible también ignorar el contexto de una elección o de la antesala de una elección. En estas reuniones para organizar la visita, en las decisiones que se toman para que ocurra un evento de esta magnitud, ¿usted personalmente apoyaba la idea de que el presidente se reuniera con miembros del Partido Demócrata? Tuvimos un intercambio de ideas con la Cancillería, con el presidente. A mí me hubiera parecido que lo ideal de la visita es que también hubiera estado presente el primer ministro de Canadá, y fue lo que yo más empujé para que estuvieran ahí el Telecán y se entendiera mejor. Y después estuvimos, pues, como decimos en lenguaje diario, peloteando las ideas del contenido de la agenda, ¿no? Desde qué monumentos se iba a visitar, etcétera. Y yo creo que hubo un momento dado que sí puse sobre la mesa la conveniencia de considerar un encuentro con los demócratas, pero como dije, los tiempos y la manera en que se estructuró la visita era estrictamente para estos dos temas, y no queríamos darle ningún otro contenido que pudiera lucir todavía de una manera, entenderse como intervencionista en los procesos electorales de los Estados Unidos. Ahora aprovecho para preguntarle, ahora que estamos hablando sobre la pandemia, si existe también una conversación sobre la posibilidad de que Estados Unidos envíe vacunas a México. Independientemente de la conversación entre los presidentes, yo he conversado con un par de funcionarios de la Casa Blanca, y ellos me decían que el problema que encontraron al tomar posesión es que ni siquiera tenían claro el inventario de vacunas que tenían disponibles. Entonces, han estado trabajando en eso y priorizando el tener las vacunas suficientes para la población que reside en Estados Unidos, y que va a incluir a la comunidad mexicana que reside en Estados Unidos, inclusive los indocumentados. Eso ya está muy claro, y ya estamos trabajando en este tema de la vacunación de los indocumentados. Lo que me han asegurado estos funcionarios estadounidenses es que una vez que tenga Estados Unidos asegurada su proveeduría, su inventario necesario, claro que comenzarán a exportar y a trabajar con países amigos, y que México está en el primer lugar de la lista. Históricamente, la relación entre el embajador de México en Washington, la embajadora en este caso de México en Washington, y el canciller es una relación a veces complicada. ¿Cómo ha sido su relación con Marcelo Ebrard? Institucional, fluida y respetuosa. A diferencia de lo que piensan muchos, que no teníamos comunicación, para nada, estábamos constantemente comunicados. Pero la palabra que yo quiero subrayar es la colaboración institucional. Siempre hubo un apoyo institucional total de la embajada a la Cancillería, y viceversa, que a veces teníamos puntos de vista diferentes, el canciller y yo, sobre algunos temas, sin duda alguna, y los discutimos y los vimos, pero cuando teníamos que cerrar filas, no nos cabía la menor duda de que cerrábamos filas, porque primero es México. También con el subsecretario Seade, pues muchas discusiones sobre qué argumentos teníamos que manejar para la ratificación del TEMEC. Él a veces usaba unos argumentos, yo le decía a Jesús, a lo mejor esto por acá nos conviene más. Pero yo creo que eso es parte de cualquier administración pública. En el momento en que no haya diferencias de opinión y posibilidad de intercambiar puntos de vista diferentes y ciertas tensiones, es que estamos en un régimen autoritario, y no lo estamos en México.
Estamos en un régimen democrático en donde se respetan las opiniones de todos. Y otro tema que quiero decir, mi comunicación con el presidente siempre fue muy franca, muy abierta, y él siempre le escuchó. Dicho esto, cuando el presidente tomaba una instrucción, una decisión y daba una instrucción, pues ahora sí que, como dice el dicho, donde manda capitán no gobierna marinero. ¿Existe la percepción de que el presidente está desinteresado a veces en temas de política exterior? Siempre muy pendiente y atento a temas de la relación bilateral con Estados Unidos. Tuvimos unas conversaciones muy interesantes sobre el desarrollo de las campañas electorales, sobre algunos temas específicos, por ejemplo, el desarrollo de las vacunas en Estados Unidos. Él me decía, oye, me dicen que las vacunas ya van a estar listas esto en septiembre para dentro de 2-3 semanas. Para nada. Le dije, yo creo que hasta diciembre. Pues entonces la información que estoy recibiendo es diferente. Pues sí, ¿no? Y a veces me decía, no, pero es que mira, desde acá las cosas son, así se ven las cosas. Y yo le decía, es que la visión desde Estados Unidos es esta. Y entonces era contrastar, ¿no? Tuvimos conversaciones siempre muy francas y sobre todo tipo de temas, y él muy interesado en la relación bilateral y en el desarrollo también de la economía y la política interna de los Estados Unidos. Dos temas para terminar. Primero, preguntarle por el futuro de la cooperación en materia de seguridad y hacerle esta pregunta en el contexto, por supuesto, de la detención del general Cienfuegos. El tema de la cooperación en materia de seguridad va a ser un tema clave en los meses venideros y en los años venideros, porque sin duda alguna con la detención del general Cienfuegos, lo han dicho el presidente y el canciller, se rompió lo fundamental de la base de cualquier cooperación, que es la confianza. No me cabe la menor duda de que la cooperación en materia de seguridad es uno de los puntales de la relación bilateral y que el enemigo que tenemos México y Estados Unidos es un enemigo común. No estamos peleados uno contra el otro. Creo que el mayor logro en ese sentido, en seguridad, ha sido la cooperación en materia de congelamiento de cuentas. Y el número de cuentas que se han congelado con la enorme cooperación entre la UIF y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pues en 2 años fue muy superior a 6 u 8 años anteriores. Pensando en acuerdos como el de permanecer en México, los protocolos de protección a los migrantes, por ejemplo, y lo que eso generó en términos de una crisis humanitaria en la frontera, ¿le parece que fuimos demasiado condescendientes con la administración Trump en materia migratoria y en ese sentido traicionamos una tradición muy rica de asilo, de refugio y de respeto a los derechos de los migrantes en México? Esta es una historia que me gustaría contar más adelante, porque creo que en todo este proceso de los protocolos de protección al migrante, o también conocidos como Permanece en México, Remain in Mexico, hubo algunos problemas de comunicación y de tiempos. Yo, por ejemplo, lo que puedo decir es que yo me enteré que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos iba a comenzar a retornar a las personas solicitantes de asilo a México la noche anterior a mi comparecencia en el Senado de la República. Yo comparecí el 21 de diciembre, yo me enteré la noche anterior cuando el canciller me informó que la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, le acababa de decir que al día siguiente en la Cámara de Representantes ella iba a anunciar la implementación de la sección 235, que es la base de los protocolos de protección al migrante. En ese momento yo me enteré ese día 20 de diciembre en la noche que iba a comenzar ese programa. Y cuando me preguntaron qué opinas de lo que vamos a hacer, pues por razones humanitarias hay que recibirlos. El problema que se plantea no es ese, es a cuánto van a ascender los números y qué capacidad tenemos para recibirlos. Porque yo creo que no teníamos las capacidades para tener esos números que fueron creciendo, porque nos sorprendió tanto a México como a Estados Unidos el incremento exponencial de los números de migrantes y las diferentes características de la migración. En lugar de hombres solos, como era tradicional, o mujeres solas,
de repente familias, y realmente las instalaciones que teníamos en México no estaban preparadas. Yo me acuerdo que unos meses antes yo había ido a Tijuana y fui a visitar varios de los albergues, y pues si ya de por sí eran precarios, y el gobierno mexicano pues no tenía albergues en la frontera, ni tampoco podía construir albergues, porque en el momento que se construyeran albergues para migrantes en la frontera, México se volvía un imán ya no solo para Centroamérica, para todos los países que quisieran cruzar Estados Unidos. Y sobre todo creo que habrá que hacer la evaluación de qué funcionó, qué no funcionó, en qué fallamos, y no volver a repetir los errores cometidos. Preguntarle simplemente, ¿es una jubilación un poco anticipada? ¿Fue completamente su decisión? Fue completamente mi decisión. Creo que todavía tengo muchas cosas que hacer por delante, pero ya quería regresar a México. Ya quería estar en México con mi familia, quiero dedicar más tiempo a mis nietas, no quiero que les digan, miren, a tu abuelita es muy importante, es embajadora tal, y no conocen a la abuelita. Y quiero volver a la reflexión. Creo que todo lo que he vivido amerita una profunda reflexión y evaluación. Por eso digo que más adelante podré ser más precisa en estos temas migratorios. Los comentarios, y quisiera nada más despedirme diciendo el enorme respeto que me merecen los periodistas, tanto de México como de Estados Unidos. Son la columna vertebral de la democracia, y sin ustedes pues no hay sistemas democráticos que permanezcan. Así que pues hay que tener a veces la piel dura, aguantar críticas y siempre estar abiertos al diálogo. Y muchas gracias por todo el trabajo que hace. Al contrario, embajadora, gracias a usted y a todo el equipo de la Embajada de México en Washington, que han estado trabajando bajo circunstancias extraordinarias, no solamente en estos 2 años acompañando su gestión, sino de muchos años atrás. La verdad que es algo, creo que lo que todos los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos de nuestro servicio exterior, los que trabajan en Washington, en la extraordinaria red de consulados de México en Estados Unidos y en las embajadas alrededor del mundo.